La afirmación. Perfecto. Bueno, buscamos entonces en el libro de Primera de Crónicas 15, 29. Amén. Dice la palabra del Señor. Todos lo tienen, ¿verdad? Amén. Amén. Dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Amén. Conocemos esta historia, ¿verdad? Y aquellos que no, hoy vamos a aprender un poquito más de esto. Yo lo que me quiero quedar de este versículo es que dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, David saltaba y danzaba. Cuando la presencia del Señor estaba ingresando a la ciudad de David, él estaba feliz, él adoraba, él cantaba, estaba gozoso porque ingresaba el arca del pacto. Y hoy quiero hablarles del arca del pacto. No sé si muchos saben cuál es. Hoy vamos a conocer un poquito de lo que del arca del pacto. Vamos al primer fotito. A ver si la podemos ver. Bueno, no se alcanza a ver, sí, acá está. Bien, el arca del pacto se encuentra allí, si ustedes lo pueden ver, ese es el tabernáculo. Ese es el tabernáculo que construyó Moisés por órdenes de Jehová. Jehová le dijo a Moisés en Éxodo 25, del 10 en adelante, cómo debía ser el tabernáculo, cómo debía plantarlo en el desierto, cuando ellos iban caminando, cómo se debía levantar. También le dio indicaciones de cómo hacer el arca del pacto. Le dijo cómo tenía que ser, cuáles iban a ser las medidas, de qué madera tenía que ser hecha, cómo se iba a hacer el arca del propiciatorio, qué es lo que debería llevar arriba. Jehová le dio todas las indicaciones necesarias para que Moisés construyera el tabernáculo. ¿Y a dónde iba el arca? En el lugar santísimo. Acá tenemos el atrio, el patio, ¿sí?, donde se encontraba el altar de bronce, la fuente. Luego tenemos en el lugar santo el altar del incienso, la mesa con los panes y el candelabro. Y en el lugar santísimo es donde iba el arca. Esa línea roja que tenemos allí, imagínense que es el velo, porque es el velo. En ese momento Dios también, Jehová le dijo cómo debía ser el velo, cómo tenía que, de qué colores tenía que estar. Todo lo que Moisés construyó en el desierto fue por instrucción de Jehová. Todo, le dio todos los detalles. Mientras ellos caminaban, ¿sí?, allí tenían el tabernáculo levantado. Cuando el Señor les decía, acá nos vamos a quedar, allí se levantaba nuevamente el tabernáculo y allí iban poniendo cada cosa en su lugar. Y el arca iba en el lugar santísimo. Era el símbolo de la presencia de Dios. Dice que allí en medio de los dos querubines que tiene el propiciatorio arriba, allí se manifestaba la presencia del Señor. Fíjense de dónde venimos hablando, de Éxodo, cuando mandan Jehová sacar al pueblo de Israel de Egipto. De allí donde estamos hablando en este momento. Es allí donde al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Él entraba en representación del humano, de la persona ante Dios. No había otro que pudiera ingresar, era solamente el sumo sacerdote. Todos los demás podían estar hasta en el patio, podían estar afuera, pero nadie podía ingresar al lugar santísimo. Allí donde estaba la presencia del Señor. Saben que también les dio instrucciones de cómo llevar el arca y quiénes la tenían que llevar. No era que cualquiera desarmaba todo, vamos guardando, como hacemos nosotros en nuestra casa, ¿no? No, allí cada uno de los levitas tenía toda su misión, cómo tenían que levantar el arca, cómo la tenían que transportar. Dice que los coatitas la tenían que llevar sobre los hombros, con dos varas que iban al costado del arca. Esas fueron las instrucciones.
dice. Porque no es que se levantó una sola vez. Recordemos que tuvieron 40 años en el desierto, ¿sí? Y allí la presencia del Señor se manifestaba. Vamos allí a Josué 3:6. Vamos a hacer un recorrido rápido por donde desde el momento que se hizo el arca hasta el día de hoy. En Josué 3:6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aquí esto nos está contando, narrando la historia. Luego de que muere Moisés, el sucesor es Josué, están ingresando a la tierra prometida. Dice que cuando cruzan el Jordán, ¿sí?, pasan los sacerdotes con el arca, se abre el río Jordán y pasa detrás de todo el pueblo. Iba la presencia del Señor delante y el río se abrió. Ellos sabían qué es lo que estaban llevando entre sus brazos. Sabían y tenían conciencia de qué era lo que tenían en sus manos. Fíjense allí que el arca del pacto, cuando entraron a Jericó, cuando tomaron Jericó, vamos a leer el 6, del 13 en adelante, Josué 6, lo tienen ahí cerquita, dice, Josué 6, del 6 en adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y los que están armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad entonces, gritaré. Y así él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego del campamento. Y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina. Y los hombres armados iban delante de ellos, y en la retaguardia iba atrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Amén. Una vez que ingresaron a la tierra, tuvieron guerras para tomar las ciudades. La primera que tomaron fue Jericó. ¿Con qué? Con la presencia del Señor. Se manifestaba allí en el arca. Ese era símbolo de la presencia del Señor. Luego dice que dieron 7 días, todos los días dieron una vuelta hasta el 7º día, que les da la orden de que griten y caen los muros de la ciudad de Jericó. Y allí pueden tomar esa ciudad. Pero lo hicieron con la presencia del Señor. Tuvieron muchas guerras para poder tomar la tierra, pero ellos siempre estuvieron confiados en la presencia del Señor. Que la presencia del Señor nos acompañaba. Hubo una sola que no pudieron tomarla, que fue Ai, no sé si se pronuncia así. ¿Por qué? Porque había pecado. Acán había pecado, uno de los que estaba allí en el campamento. Y fueron sin dirección de Dios. Por eso Dios no les otorgó la victoria en ese momento. Luego sí pudieron tomar la tierra de Ai. Pero fíjense la diferencia de cuando van con dirección de Dios a cuando van como uno quiere. Es importante aprender de todo lo que viene contándonos la historia de la presencia
Señor. Luego de que pasa todo esto, de que toman la tierra, muere Josué, y allí vienen los jueces, la apostasía. Dice la palabra del Señor, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Se habían apartado del Señor. En ese momento no había juez, estaban apartados del Señor. Muchas veces también a nosotros nos pasa, ¿verdad? Que nos apartamos del Señor como el pueblo de Israel. Allí, cuando ellos tuvieron, ese momento, decíamos nosotros, ¿cómo puede ser? Conociendo la historia, sabiendo, el pueblo sabía, no era que era desentendido de lo que Dios había hecho, de lo que había hecho Jehová para sacarlos de Egipto, pero aún así el pueblo se alejó, aún así el pueblo rechazó a Dios. Luego podemos ver en el libro de Samuel, nos cuenta cómo los filisteos derrotaron y se quedaron con el arca. Ellos fueron a pelear, el pueblo de Israel fue a pelear con los filisteos y allí pierden el arca, los filisteos se quedan con el arca del pacto. Imagínense para nosotros hoy en día entender que nos quedamos sin la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba en pecado, el pueblo estaba apartado del Señor, y como conocían la historia, que porque llevaban el arca, la presencia del Señor, fueron victoriosos, cruzaron el Jordán, se abrió, pasaron en seco, tomaron la ciudad y dijeron, bueno, llevemos el arca, así podemos ganarle a los filisteos. Usaron el arca como un amuleto, usaron la presencia de Dios como un amuleto, como un juego. Con la presencia de Dios no se juega. Ni desde Génesis hasta Apocalipsis. La presencia de Dios se respeta. No es un juego. Ellos no lo entendieron. Lo que debían hacer era volver, arrepentirse, orar, pedir perdón y salir adelante en la batalla. Ellos no lo hicieron. Ellos estaban apartados del Señor. La verdad que es muy duro cuando uno empieza a leer y a ver la historia de lo que fue el arca y cómo los acompañó durante todo ese tiempo. Luego de 20 años aproximadamente el arca vuelve a los israelitas. En 2 de Samuel podemos ver cómo David quiere llevar el arca a la ciudad de David. Y dice que él la lleva con mucho amor, con mucha voluntad, pero sin obediencia. Porque la arca ya en Moisés, Jehová le había dicho cómo se debía transportar el arca. Y él dice que le puso la mejor carreta que tenía para transportar el arca. Pero cuando la iban llevando, se movió, tambaleó, y dice que Usa la quiere sostener y en el momento muere. ¿Por qué? Porque tuvo toda la buena onda, como podemos decir hoy en día, David, pero no tuvo obediencia. Sabían que así no se transportaba la presencia del Señor. Sabían que los levitas debían llevarla, que quién de los levitas debía llevarla y cómo se debía transportar. Se debía transportar sobre los hombros. No en ninguna carreta nueva, con lujos, no. Él debía obedecer lo que Dios había estipulado. Por no obedecer hubo muerte. Y allí pudo entender que las cosas se hacen como dice Dios. Muchas veces pasa que por hacer las cosas como nosotros queremos, con toda la buena intención, aún así hay consecuencias. Porque es de una sola manera, es como lo dijo Dios. Es como dice Dios, es lo que nosotros debemos seguir. Allí, lamentablemente,